Al final se trata de que el vino sea un ingrediente más del plato y que ayude a la experiencia del que está sentado en la mesa. Bueno, yo creo que estoy condenado a trabajar los vinos de Jerez, ¿no? No solamente a nivel emocional, porque sean vinos que me emocionan, sino porque bueno, hacemos una cocina enfocada al mar, el entorno donde vivo, el marco de Jerez, San Lucas, Jerez, nos encontramos en medio, y luego pues, yo creo que mi sumiller es un enamorado de los vinos de Jerez, ¿no? De hecho, prácticamente el 60% del maridaje que tenemos actualmente se basa en los vinos de Jerez. No solamente porque creamos que es de los mejores vinos del mundo y hay que saber valorarlo y ponerlo en su sitio, sino porque creemos que va muy bien con nuestra cocina. Estados Unidos con un restaurante que se llama Messi, además donde cuando abre la carta lo primero que nos encuentra es una carta de vino de Jerez, incluso unos pequeños gráficos de cómo se hace el vino de Jerez, pues como un poco dice Ángel también, ya es una cuestión de estar condenado por ser andaluces, pero también es cierto que sale de una manera natural, ¿no? Y casi innata, ¿no? En nosotros, ¿no? Porque al final, lógicamente, es con lo que nos hemos criado y con lo que hemos vivido, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, a mí, cuando me hacen una pregunta en ese caso, ¿no? De qué importancia le voy a dar, para mí es la normal, ¿no? O sea, mucha, probablemente por otro tipo de gente, pero para nosotros, lógicamente, es la lógica normal y la mínima incluso que le podíamos dar siendo andaluces, ¿no? Yo la verdad simplemente ha sido viajando por el mundo, igual que le pasa a Dani, de ir a restaurantes de otros sitios y encontrar joyas perdidas de González Vías que ellos tenían y nosotros no, ¿no? Y ponerme, enfadarme, ¿no? Y decir, ¿cómo no voy a tener yo esto? El Tres Palmas, por ejemplo, que sirvieron aquí en la cena de Dani, una serie de joyas perdidas, ¿no? Que los que estamos ahí no la tenemos y cómo no la vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí el camino, ¿no? De reivindicar cosas inéditas, con muy pocas botellas, con ese trabajo tan importante que hace el sumiller de González Vías, que para nosotros es una institución, y poder de esa forma pues ofrecer algo diferente a nuestros clientes. En ese sentido creo que realmente no somos conscientes de lo que la gente, sobre todo el mundo del vino, ¿no? Y sobre todo el mundo de la restauración, quiere Jerez. O sea, de verdad, o sea, es que cuando vas fuera te das cuenta, además, es muy fácil explicar muchas veces, sobre todo a la gente del mundo del vino, que estamos en el sur de España y inmediatamente lo relacionan lógicamente con el marco del Jerez y con esos vinos, pero probablemente es por una razón muy sencilla, porque son únicos en el mundo, ¿no? O sea, pueden gustar más, pueden gustar menos, como cualquier otro vino, pero sin duda son únicos, ¿no? Yo creo que esa personalidad es muy valorada y la verdad que es algo totalmente diferente que queda en manifiesto ahí y que la gente a nivel internacional pues aprecia, ¿no? Los vinos de González Vías y los vinos de Jerez, a pesar de que han sido unos vinos muy populares en su época, en la alta gastronomía no eran tan reconocidos. Hemos trabajado duro para que los vayan conociendo, hemos invitado a los grandes chefs de todo el mundo y para ellos ha sido un descubrimiento y ha sido el perfecto acompañamiento a muchos de sus platos. En general te voy a decir que ha sido un gustazo poder trabajar con esta paleta de vinos que ofrece González Vías al tener vinos en varias zonas de España, ¿no? Pero sobre todo a la hora de plantear los maridajes hemos creído que, además de que los vinos que aparecen acompañando esta cocina de vanguardia sean vinos españoles, que sobre todo sean vinos andaluces. Y en este caso, por ejemplo, esta noche lo conseguimos prácticamente en muchos de los vinos. Comenzamos con Tío Pepe, que es el único vino que ha permanecido durante todas las cenas, abriendo las cenas, porque me parecía una apuesta interesante, porque realmente un vino con tanta historia, curiosamente, funciona con la cocina más moderna. Después vamos a crecer en edad en el vino y seguimos con ese Tío Pepe en
ese mismo tío Pepe que tiene 4 años, lo vamos a tener después con la edad de 8 años, que es el amontillado Viña Ave. Y ese carácter seco que tiene el Viña Ave, con ese toque, además de complejidad, va a ayudar a que realmente el plato sea mucho mejor disfrutable en el paladar, ¿no? Para descansar el paladar de la persona que esté comiendo, vamos a trasladarnos también con un vino de González Vía hasta el Penedés, y de allí nos hemos traído Vilarnau Bru Nature Gran Reserva, en este caso del 2010. El postre vuelve a aparecer otro vino de González Vía, y ahí hemos reservado una joya, como ya todo el mundo sabemos, que es Matusalén. Este Bols de 30 años de vejez media mínimo, que al no ser un 100% Pedro Jiménez, sino que es un oloroso dulce, 80% oloroso seco, y con un toque de un 20% de Pedro Jiménez viejo, bueno, consigue un equilibrio y unos toques geniales para que el postre no parezca empalagoso, pero también para que el postre sea muy disfrutable. Tenemos un postre con muchos toques de mandarina de Dani García, que realmente con los toques cítricos también tiene este vino, bueno, va a funcionar muy bien. Yo creo que en general van a disfrutar todos los que participan en esta cena esta noche, seguro, como ha ocurrido en las anteriores noches de la jornada.